La liturgia de la palabra de este domingo nos sitúa ante un tema concreto. El tema de la pareja, el tema del matrimonio, la institucionalización de esta relación a través del sacramento del matrimonio. Es un tema socialmente conflictivo en los tiempos en que nos toca vivir, pero que los cristianos tenemos que tener bien claro lo que es y significa el sacramento del matrimonio. Así nos lo ha recordado recientemente el Papa Francisco en la conversación habitual que tiene con los periodistas en el viaje de regreso desde Hungría y Eslovaquia, fundamentalmente. El sacramento del matrimonio entre hombre y mujer, desde la fe, y sólo así tiene sentido. Entonces, los textos de hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio, abundan en esa línea y lo vamos a comentar. La segunda lectura de la Carta a los Hebreos también va a un tema muy esencial. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo se llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de tu trabajo. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la Carta a los Hebreos. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo llevara a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo y les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban.
Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. En este texto del libro del Génesis estamos ante el mítico, nunca mejor dicho, relato de la creación del hombre y de la mujer. Y este relato desde la antropología de la época. Varios siglos antes de Jesucristo, el autor nos presenta un relato de diseño, de design, que diríamos hoy en día. Toda la creación es diseño. Modeló de la tierra, la palabra modelar, como la arcilla de la tierra, dice el texto. Pues bien, y esa modelación de cada una de las bestias, los animales, todo, se le presenta a Adán. Ese prototipo, ese primer hombre. Es Adán quien tiene el privilegio de poner nombre a toda la creación, a todas las cosas. Es decir, de poseerlo para asumir la responsabilidad del cuidado de todo lo creado. Este es un tema muy de actualidad, desde la Laudato Si, pero es un tema muy de actualidad por esa preocupación por la madre tierra que se está revelando desde muchos puntos de vista, cambio climático, todo esto que estamos viendo y hemos visto, los volcanes, etc. Es una gran preocupación. Es decir, por lo tanto, el hombre tiene que poseer ese don de la creación, asumirlo, pero teniendo la responsabilidad del cuidado de todo lo creado. Pero claro, nada de lo creado se parecía a él. En otras palabras, era como él, en igualdad total y absoluta. El texto, desde su concepción por parte del autor, sitúa dos parámetros. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta. La soledad del hombre y una ayuda. Es lo que Dios piensa en este relato antropomórfico. Dios piensa, ha creado todo, ha creado al hombre, se lo ha presentado, pero ve que el hombre está solo y necesita una ayuda. Y esto es muy interesante que lo veamos desde los orígenes, el Génesis. En el fondo, se nos está hablando de que el ser humano varón, ish, en hebreo, es incompleto. Y para su totalidad necesita de una isha, hembra en hebreo. Por lo tanto, ish, isha. Ya la filología viene en nuestra ayuda. La creación desde la costilla es un relato que de ningún modo significa ni prioridad ni preferencia, sino más bien es una manera de explicar desde los parámetros antropológicos y culturales de esa época y de ese pueblo la diferenciación sexual. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Una diferenciación sexual complementaria, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y serán los dos una sola carne. Y esto explica también, por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es la génesis no solamente de la creación del hombre y de la mujer en absoluta igualdad, sino también esa creación está fundamentando el por qué la pareja comienza a realizar su itinerario en la tierra desde los orígenes. Volveremos desde otra perspectiva en el Evangelio. La carta a los Hebreos, desde una concepción ritual y legal, nos habla del significado del sacrificio de Jesús, ese sacrificio de la pasión, muerte y resurrección, en una palabra, del misterio pascual. Y desde esa perspectiva dice, por la gracia de Dios gustó la muerte. Esto que parece una barbaridad, en el fondo nos está diciendo que el sacrificio de Jesús, el sacrificio de la muerte, gustar la muerte, es el paso absoluto y necesario para la resurrección. Por eso, al que había hecho un poco inferior a los ángeles, ahora está coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Ese es el sentido de este gustar la muerte. Es decir,
la realización del misterio pascual va a llevar a muchos hijos a la gloria, a esa gloria de la cual Él ya disfruta. Es esa la voluntad de Dios que da sentido al sufrimiento del Salvador, de Cristo Jesús, y también al sufrimiento nuestro de cada día, como un paso para identificarnos con Jesús y llevarnos al camino de la resurrección. Y nos vamos al Evangelio de Marcos. Aquí estamos en el mismo tema que la primera lectura, ya de otra manera más explícita. El Evangelio de Marcos se centra, como la primera lectura, en el tema del matrimonio, a raíz de una pregunta tendenciosa de unos fariseos. Querían ponerle a prueba, dice el texto. El Evangelio de Marcos es menos explícito que el paralelo de Mateo, en el capítulo 19. Por eso yo os invito a la lectura, que lo completéis con la lectura del capítulo 19 del evangelista Mateo. Pero volvemos a Marcos. Los fariseos, para ponerlo a prueba, le hacen una pregunta estrictamente jurídica. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y Jesús les remite al legislador por excelencia. ¿Qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús añade: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, que es del libro del Deuteronomio. Pero al principio de la creación, él rebota a la creación. Ojo. Pero al principio de la creación, el texto que hemos comentado y leído, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús toma una posición absoluta y sin apelación. Llega incluso a poner en causa el texto del Deuteronomio, por eso ha rebotado al Génesis, declarándolo casi obsoleto para el pueblo de Dios de la era mesiánica, de la era que Él ha inaugurado. Al remitir a la catequesis del Génesis, está diciendo que desde los orígenes es Dios mismo el que une a hombre y mujer, no sólo de manera puramente jurídica, sino total. Por eso serán una sola carne, existencial. De nuevo en casa, en el Evangelio, vemos que reafirma su enseñanza, manifestando esta vez la gravedad del repudio, que no es con las nuevas nupcias adulterio. Y luego también el texto termina con esa alusión a los niños, que los discípulos, los apóstoles quieren excluirles, y Jesús deja bien clara también su posición. Ellos forman parte del reino de Dios y a su nivel y a su manera tienen que recibir el anuncio del reino y la catequesis. Esto es lo que les está diciendo a los discípulos. Pues bien, retomo al final unas pequeñas anotaciones para clarificar algunos temas del sacramento del matrimonio. Yo quisiera decir que después de la primera lectura y el Evangelio, tiene que quedarnos bien claros a los cristianos que el sacramento del matrimonio solo tiene sentido desde la fe, única y exclusivamente desde la fe. Los que asumen el sacramento del matrimonio tienen que tener claro que las reglas del juego son distintas del matrimonio civil. La sociedad tiene el derecho y el deber de regular las relaciones entre las personas a todos los niveles. Ahí nosotros no entramos. En nuestro caso, desde un contexto de fe, tenemos que tener bien claro lo que supone el sacramento del matrimonio. Y esto hemos de repetirlo continuamente. Por eso, hoy en día, dicen que hay una crisis del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Es cierto, porque los jóvenes asumir muchas veces un compromiso de fe desde esa perspectiva les cuesta y prefieren realizar otras relaciones. Ahí yo no entro. Cada uno es libre de asumir ante Dios, pero si no se hace desde la fe y el convencimiento profundo, es preferible que se asuman otras opciones. Y finalmente, las famosas nulidades eclesiásticas no es otra cosa que el reconocimiento por parte de la Iglesia, después de una investigación y juicio, de que por distintas razones, que las hay muchas, y el Papa Francisco ha insistido mucho en estas cuestiones, en la raíz
no ha habido sacramento del matrimonio. Y por lo tanto, si no ha habido sacramento del matrimonio, esas personas quedan libres para reanudar de nuevo su vida cristiana e incluso poder realizar el matrimonio canónico de nuevo. Me parecía importante clarificar esto en este domingo en el que ha aparecido esta cuestión. Hace unos días salía una estadística que decía que 1 de cada 10 matrimonios se realizaba en la iglesia. Ya me parecen muchos, sobre todo cuando pregunto a los párrocos ¿cuántos matrimonios has tenido este año? Y hay veces que dicen que muy poquitos en relación a otras etapas. Buen domingo y que disfrutéis del buen tiempo si lo tenemos todavía. Un saludo muy grande. El relato del Génesis es de una ternura inmensa, narrando cómo Dios busca una compañera para Adán, porque estima que no es bueno que el hombre esté solo. Va creando animales y pájaros y se los muestra para que les ponga nombre, hasta que comprende que la compañera tiene que ser semejante a él y ambos semejantes a Dios. De ahí viene la sorpresa y la alegría de Adán, que ha encontrado la pareja perfecta. El Salmo canta la bendición de Dios sobre nuestra vida. La carta a los Hebreos nos habla de Jesús. Dice, un poco inferior a los ángeles, que con su pasión y muerte ha sido coronado de gloria. Desde ahí nos ofrece a nosotros alcanzar su misma gloria. El Evangelio nos sitúa frente a la cultura de hoy, en la que el amor se considera como algo espontáneo, volátil, un mero sentimiento y difícil de lograr. Jesús nos habla del amor conyugal, único, fiel e indisoluble, un proyecto de comunión personal, de igualdad entre el hombre y la mujer, de complementariedad y de mutua entrega. Para el creyente, el amor y la fidelidad son un don de Dios y una tarea en la vida diaria. Cada día vivido juntos, cada alegría y cada sufrimiento compartidos, cada problema vivido en pareja dan consistencia real al amor. Así es como nos invita el Señor a vivir nuestra vida, no sentida como sumisión, sino como entrega alegre de nuestro ser para una vida plena. Feliz fin de semana, hermanos. Un fin de semana más que podemos dirigirnos a vosotros y que os ofrecemos estas páginas estupendas de la Biblia que nos enseñan a vivir en la voluntad de Dios.